no ganan nada poniendo procedimientos, sino pidan procedimientos. Lo que sí es cómo se obtuvo o qué método se utilizó para realizar la práctica, para realizar los cálculos. ¿Qué método se utilizó? ¿Se acuerdan, no ve? Combustión. Acá. Ya. Aquí en el procedimiento es prender el fuego, prender la muestra hasta que se calcine solita. Pero no le vamos a decir calcinación porque no era eso, sino la determinación fue por método de combustión, que era efectivamente prender la muestra fuego y llevar bajo la temperatura. Ahora, como dice acá, la determinación del valor energético, el valor energético es una cosa que se realizó por diferencias de temperatura o medición de la temperatura. Aplicamos método de combustión para la determinación de energía generada por ciertos alimentos. Eso es una cosa. La determinación de el valor energético de los diferentes alimentos se hizo por método de, por la medición de las temperaturas. Son dos cosas diferentes. ¿Se acuerdan las dos formulitas, no ves? Ya, en esas dos formulitas, una era para calor en gramos y la otra era gramos sobre calorías, perdón, calorías y calor por gramo. El número de calorías se hizo la medición de las temperaturas y el calor por gramo fue por la combustión. A ver, ¿me dejo entender? ¿Puedo decirlo de nuevo? Sí. A ver. Con las fórmulas aquí presentes, el número de calorías, si ven, dice temperatura final menos temperatura inicial, ¿ves? Eso se determinó mediante exactamente la medición de las temperaturas o la diferencia de temperatura. Ahora, la determinación del calor por gramo de ciertos alimentos o de los alimentos se realizó por el método de combustión. Ahora sí. Sí, te entendí. Ya. ¿Alguna otra duda? A ver, ya que estamos en calorías, como les digo, no es necesario que se aprendan el procedimiento directamente, el fundamento. Luego tenemos lo que fue lípido. ¿Se acuerdan qué se hizo para lípido? Obtención de aceite de la aceituna. Se le hizo la obtención de lípido en baño María para poner la fase lipídica y ahí identificarla con hidróxido para formar jabón, creo. Bien, va más o menos, ya. Para eso utilizamos como muestra la aceituna, que era rica, bueno, entre sus composiciones sí encontramos ácido graso. No es que sea, una muestra que sea bien para realizar esta práctica, porque si se acuerdan no dio tanto la prueba, ¿no? No fue mucho. Y usamos como máximo, bueno, como mínimo se usó 3 aceitunas. Ahora, en esta práctica hicimos obtención, identificación. Entonces, para eso usamos como muestra la aceituna. ¿Por qué? Se ve que lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ya. Entre los componentes de la aceituna tenemos el hidroxitirosol, la glucosa y ese ácido graso. ¿Qué dice ahí? Ácido linólico. Es un ácido graso
que es insaturado, y por esa razón usamos la aceituna. A ver, aquí no puedo decirles que si lo entienden o no lo entienden, porque ahí está. Es el ácido graso que usamos. ¿Listo? Ya saben la razón de por qué usamos la aceituna. Ahora, ¿cómo se obtuvo? ¿Quién se acuerda qué métodos se emplearon? ¿Físico, químico? ¿Qué se utilizó para poder obtener ese ácido graso? ¿Un método físico? Físico. Trituración. Trituración, Exacto. filtración y centrifugación. Exacto. ¿Qué hicimos primero? Trituramos. Luego filtramos y por último se centrifugó, ¿no ves? Primero se tritura como método físico o también denominado fraccionamiento celular. Luego se filtró. ¿Por qué se filtra? Para conservar la parte celular de la pulpa ahí mismo en la gasa y no traspase o no entre al tubo de ensayo para fregarnos la práctica, por así decirlo. Y por último, se centrifugó para dividir los ácidos grasos de los otros componentes. ¿Puede repetir, Ausi? Hace bulla. Sí, por favor. Ya. La razón de por qué trituramos: para realizar fraccionamiento celular, obtener el ácido olenólico que se encuentra dentro de la pulpa. O sea, ¿se acuerdan que se formó una pasta, no ve? Y salió, dentro de eso salió un juguito, por así decirlo. Ese juguito o ese líquido que salió, ahí se encuentra el ácido olenólico. Ahora, filtramos para tener la parte celular o conservar la parte celular en el filtrado y así no entre al tubo de ensayo para contaminar más la práctica. Y por último, se centrifugó. Se centrifugó para poder tener el ácido graso de todos los componentes que aún hay. Para dividir sería, ¿no?, el ácido graso de los otros componentes. Sí, por peso molecular el ácido graso va a estar en la parte superior o en el sobrenadante. Como les decía a los que hicieron esa práctica, que iban a ver una lineecita muy pequeña. Si se acuerdan de eso, era eso. Después vendrían los otros componentes de la misma, de los mismos compuestos que tiene la aceituna. Ausi, por ejemplo, si nos pregunta cuál es el método aplicado para la obtención de lípidos de la aceituna, ¿serían esos tres? Sí, pueden poner método, o sea, si les dice enumeren, porque es una cosa diferente decir cuál es el método empleado a cuáles son, o enumeren, porque si dice cuál es, directamente pueden poner método físico o mecánico. Si dicen enumeren, tienen que poner fraccionamiento celular o trituración, filtración y centrifugación. Ya, ahora, eso es lo que se hizo. No es complicado. Ya les di la razón de por qué se tritura, de por qué filtramos y por qué centrifugamos. Cuando sale de la centrífuga, se obtuvo el aceite y se dividió en 2 tubos de ensayo. ¿Se acuerdan eso, no? Ahora, ¿qué prueba se utilizó? Prueba de Sudan 3 y saponificación. ¿Por qué usamos Sudan 3? Para verificar si hay presencia de lípido. Exactamente. ¿Y para qué usamos saponificación acá? La formación de jabones. Es una propiedad química de los lípidos. Exactamente. Es una propiedad química de los lípidos que no forman jabones
mediante la combinación de una base fuerte. Aquí está el fundamento. En esta práctica se hace solubilidad igual, pero nosotros no lo hicimos en clase. Acá está el fundamento de Sudán 3, por si aún no lo tienen, por si aún no se acuerdan. El reactivo es soluble con los lípidos, con cualquier muestra que sea grasa, y por eso da la coloración rojo-anaranjada. Y esto es de la saponificación. Esta reacción química que ven aquí abajo es lo que ocurre. Sería bueno que se lo memoricen por si les llega a preguntar. El esquematice vendría a ser esa reacción. No es realizar el procedimiento por si acaso. Tienen que aprender a diferenciar entre esquematizar y dibujar un procedimiento. ¿Cómo se forma? Mediante una base o un medio alcalino, el cual va a separar el glicerol o la glicerina del ácido de los triglicéridos, y el hidróxido de sodio va a donar el sodio para entrar a la estructura de los ácidos grasos y formar la sal básica o jabón, como ustedes le quieran decir. ¿Ya entendieron? Auxiliar, una pregunta. Si nos pide, digamos, la doctora hacer la estructura de la saponificación, ¿cómo sería la pregunta entre esquematizarlo? Sí, sería esquematizar la reacción, no. Esquematizar la reacción de saponificación, y ustedes tienen que poner esta de acá. No el fundamento, tampoco el procedimiento de agregar hidróxido de sodio y ahora no. Vendría a ser esto, exactamente la reacción química. Algo ¿Cuáles serían, o sea, que para obtención de piruvato? Ya eso es segundo parcial, eso no es primero. Tengo una pregunta. En la parte de producto de la saponificación, ¿solo es aceite, jabón y glicerina o qué más sería? Si no pregunto. Sí, sería, no sería aceite. Si dice resultados obtenidos en la saponificación, el jabón, efectivamente, la formación de jabón, y el glicerol que se separa. Ah, ya, solo eso, ¿no? Sí, solo eso. ¿Alguna otra pregunta? O si puede resolver modos del examen, así nos da un pantallazo todo. Pueden preguntar las preguntas que quieran, ya les he dicho. Si quieren, si tienen ese modelo de examen, son preguntas, ¿no ven? No es que yo lo tenga, tampoco es que vea eso, así que pregunten de lo que tengan. Si tienen modelo de examen, pregunten las preguntas que no hayan sido respondidas. Auxiliar, yo tengo una pregunta. Y a ver, pregunten. Yo les voy a contestar mediante ustedes también se enteren y sepan qué es la cosa, ¿no? No es por preguntar. En las muestras de aceite, qué determina la reacción de Lugol? Les dije que nos ayuda a identificar ácidos grasos saturados de insaturados. Esa vendría a ser la respuesta. Por ejemplo, Ausi, en eso puede ser, nos daría como halogenación, insaturación, grado de coloración, solo pondríamos insaturación, porque no Sí. nos da saturación. No, o sea, a ver, no se confundan. Si preguntan con qué reactivo se identificó o se
diferencia un ácido graso saturado de un insaturado es Lugol. Si preguntas cuáles fueron las pruebas que se realizó en la práctica de ácidos grasos saturados e insaturados, ahí responden las tres. No es lo mismo las pruebas que se realizó a una prueba que identifica o hace diferencia tal cosa, por si acaso. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿la reacción del Lugol aplica en las muestras de aceite que sirven para determinar si sale insaturación, halogenación, grado de coloración? Eso es todo. Porque con el Lugol identificamos insaturación. Nos da una coloración y produce una halogenación. Y Ausi, ¿cuáles serían las diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados? Ya les dije, el doble enlace. Los insaturados tienen dobles enlaces y los saturados tienen enlaces simples. Tengo otra pregunta. Dice, en la identificación de piruvato, en el laboratorio se aplicaron reacciones que involucran, inciso A, deshidrogenación del lactato, inciso B, transformación de la hidracina, inciso C, acción de la LDH, inciso D, todos o ninguno. Eso es segundo corte, por segunda vez se los recuerdo. Eso es segundo parcial, no es primero. Porque ¿han escuchado de hablar sobre el lactato en todo lo que hemos avanzado? No. Auxiliar, por favor, el fundamento del reactivo de Molish. No por ser malo, pero eso lo vieron en biomolécula. No puede ser que no lo tengan, ¿o sí? Molish, ¿qué nos identifica? ¿O para qué usamos Molish? Identificación de los carbohidratos. Carbohidratos. Con anillo violeta. Exactamente. Tenemos un ácido clorhídrico, pero ácido sulfúrico, y el reactivo de Molish, ¿cómo está compuesto? Alfa-nactol. Con etanol al 96 de pureza. El ácido sulfúrico va a deshidratar al carbohidrato. Nos va a formar compuesto fulfural. ¿Cuál? El alfa-naftol lo condensa, dando la formación del anillo violáceo. ¿Ya? ¿Algo más? Auxiliar, tengo una pregunta de un modelo de examen. Dice que entre las propiedades manifiestas por la muestra que permitieron identificar a los ácidos, podemos mencionar A, solubilidad, B, punto de fusión, C, coloración y D, todos los anteriores y D, ninguno. Y yo puse la solubilidad y está bien porque también puede ser por coloración de Sudán 3. Repita la pregunta que se escuchó entrecortado, por favor. Aquí dice la pregunta, entre las propiedades manifiestas por la muestra que permitieron identificar a los lípidos. Y dice, podemos mencionar, nos da como 5 opciones. Y para identificar lípidos están las opciones solubilidad, punto de fusión, coloración, todas las anteriores y ninguno. Y yo puse solubilidad, pero también puede ser coloración porque también está el activo de Sudán 3. Ya, pero Sudán 3 está escrito como Sudán 3 o solo coloración. Coloración. Entonces, ¿qué sería eso? Porque si pone todo coloración, puedo usar cualquier tipo de colorante para hacer esa prueba, porque no está especificando tampoco. Solubilidad.
Hicimos solubilidad, ¿no ve? Sí. Ahí está. Punto de fusión. No hicimos, por si acaso. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta. Perdón, no sé si ya pregunta es falso o verdadero. Es correspondiente a lo que es el valor energético. Dicen la determinación del valor energético que encontramos en diferentes alimentos, dice, se da por medio de la medición de la temperatura resultado de la combustión de los alimentos utilizados. Ahí dice verdadero o falso, supongo, ¿no? Sí. A ver, eso lo expliqué literalmente hace 5 minutos. ¿Quién estuvo atento? ¿Quién dice cuál es la respuesta correcta? A ver. Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Y ahí está su respuesta. ¿Por qué? Porque usamos valor energético mediante temperatura. Diferencia. ¿Y cómo se obtuvo esa diferencia de temperatura? Haciendo una combustión de los mismos alimentos. Listo. ¿Algo más? ¿Alguien más? Aquí hay otra que dice indique 3 diferencias de ácidos grasos saturados e insaturados. Eso ya es leer su guía, eso está en su guía. Uno puede ser no, pero no escuché. Uno puede ser lo que es doble enlace sí. Otro puede ser líquido, otro es sólido, uno tiene una temperatura de fusión diferente a la otra. Eso, si no mal recuerdo, debe estar en su guía. ¿Y la coloración puede ser auxiliar? No. Podría poner, digamos, que los insaturados sufren halogenación y los saturados no. Eso sí, con referente a coloración. Pero a decir algo que los identifique o algo así, sería la halogenación. Gracias. Sí, aquí dice, en la hidrólisis del almidón se generan diferentes componentes. Si se utiliza el reactivo de Benedict, nos indica que no hubo hidrólisis, hubo hidrólisis parcial y hubo hidrólisis total. Eso es el segundo parcial. Eso es segundo parcial. ¿Algo más? Eso es segundo parcial, así que eso es recién, lo podemos tocar en la próxima asignatura que se les dé. Pero ahorita solo es primero. ¿Recuerdan que se implementó las prácticas de que tenían que identificar las biomoléculas de ciertos vasos precipitados? ¿Se acuerdan eso? Dentro de esa práctica, ahí tenían que tener en cuenta los fundamentos de Molnich, Lugol, Benedict, Biuret, Sudan 3, y el único que están viendo nuevo, por así decirlo, es Trinder. Son 6 fundamentos de 6 reactivos que tienen que saber, porque de cualquiera de los 6 puede preguntarle, como también no les puede preguntar. Así que, mejor si buscan esos apuntes de biomolécula, desde biomolécula que lo ven, y lo leen. Ya les di el fundamento de Lugol, ya les mostré el fundamento de Sudan 3, ya les di el fundamento de Molnich, ya les expliqué el fundamento de Trinder, y solo 2 fundamentos que no les he dicho nada, que fue Benedict y Biuret de proteína. Eso pueden investigar, porque ya les di 4 fundamentos de 6 que posiblemente uno elija, otro no. Auxiliar, yo tengo una pregunta de falso y verdadero.
Dice, en los triacilgliceroles la reacción de saponificación sirve para su identificación, puesto que el hidróxido de sodio reacciona con los ácidos grasos presentes en este lípido. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Alguien sabe por qué? ¿O qué? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? No sé. No es verdadero porque está en ácidos grasos, ¿o sí? Justifiquen. Acá sí les dijo falso, nadie dijo nada. Y fue lo que les mostré hace 5 o 6 minutos atrás, por así decirlo. Que les mostré que para los triglicéridos usamos Sudan 3, perdón, para lípidos usamos Sudan 3 y usamos saponificación. Y nadie dijo lo contrario. Más que una que se dio cuenta. Se usa saponificación para la determinación. Tienen 8 minutos más. ¿Alguien más? ¿Algo más? Las enzimas presentes en el reactivo de Trinder para la identificación de triacilgliceroles están la peroxidasa, hidrolasa, fosfatasa. Don, no te escuché, se escuchó entrecortado. Hay una pregunta que dice, las enzimas presentes en el reactivo de Trinder para la identificación de triacilgliceroles están, dice, peroxidasa, hidrolasa, fosfatasa. Ya, ¿se acuerdan lo que se habló de Trinder? ¿O no se acuerdan las 4 enzimas que se... ¿Sería identificada colesterol? No, no lo La del... 4. Pero La lipasa, oxidasa, peroxidasa. peroxidasa, lipasa, Glicerol, quinasa igual. Exactamente. Fueron en orden. Es la lipasa, luego viene la glicerolquinasa, la glicerol fosfato oxidasa y por último la peroxidasa. En ese orden. ¿Hay alguna de esas 4 en todos los que hablaron? sí, la peroxidasa. Ahí está la respuesta. ¿Ya algo más? Acá hay una pregunta. ¿En qué se basa o fundamenta la reacción de Trinder para la identificación de los triacilgliceroles? Hace ratingo lo acabo de decir. ¿Cuál era su pregunta, compañera? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué se basa o fundamenta la reacción de Trinder para la identificación de los triacilgliceroles? Se basa en las 4 enzimas, compañera. La que acaba de decir el auxiliar. Sí. Está compuesta por 4 enzimas, que es la lipasa, glicerolquinasa, fosfatooxidasa, peroxidasa, y eso da un compuesto sinónimo, ¿cómo? Sinonimina roja o rosada. Sí, exactamente. Lo que dijo su compañero es eso. ¿Algo más? ¿Qué identifica el reactivo Trinder-Auxin? No olvide anotarlo. ¿Triglicéridos o triacilgliceroles? Gracias.
Ya ver, hablando de pruebas en sí, ya vimos que usamos método de obtención, perdón, no de obtención, un método en el cálculo de energía, que fue combustión. ¿Qué método se empleó para cálculo de energía? Combustión. Usamos método de obtención para lípidos. ¿Qué método de obtención se usó? ¿Cuáles fueron? ¿Puedes repetir, auxiliar? ¿Qué métodos de obtención se emplearon para la obtención de lípidos? Trituración, filtración y centrifugación. Exactamente. ¿Qué método se empleó para la obtención de triglicéridos o triacilgliceroles? Enzimático y colorimétrico. No, eso es identificación. Dije obtención. Método físico. De fusión. Exactamente. Método físico, que fue método de fusión. Es fusión, no función, por si acaso. ¿Ya? Hasta ahí vendría a ser métodos que se emplearon en laboratorio. ¿Qué método se utilizó para identificar o diferenciar ácidos grasos saturados de insaturados? La prueba de Lugol. Exactamente. Ahora, ¿No serán auxiliar? perdón, no se escucha. Prueba de Lugol dijeron hace rato y Sudán, ¿no era y también insaturados y saturados? Disculpe, en la prueba de Sudán. Actúa como ¿Es para ver si hay lípidos? Es para sí, en general. verificar. Exactamente. Para en sí verificar que todos sean lípidos, digamos. Ahora, el uso del cloroformo en esta práctica fue igual para ver si los aceites o la manteca y la mantequilla, cuál de esos dos grupos de muestras era más soluble que otro. ¿Se recuerdan esa partecita que a algunos les mostraba como una película que se formaba? No se veía evidentemente una doble fase, porque todos eran solubles ahí. Pero uno es un poco soluble, otro es más soluble. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. Ahora, si la cadena carbonada del ácido graso es larga y presenta insaturación, el resultado con cloroformo es poco soluble. Si la cadena carbonada es larga, o sea, presenta arriba de 16 carbonos y tiene dobles enlaces, es poco soluble. De lo contrario, si la cadena es corta y no hay ningún doble enlace, es más soluble. Auxiliar, una duda, disculpe, es que yo no le logré escuchar bien en la parte de lo que es la piel de pollo, los métodos. Aquí hay una pregunta, dice, entre los métodos utilizados para la obtención de triacilgliceroles de la piel de pollo y de la yema de huevo, tenemos, dice, ¿sería ahí calentamiento y fusión solamente? Sí, en la yema de huevo no se utilizó un método de obtención por si acaso, porque no se hizo en laboratorio. Es fusión por el estado de cambio de sólido aquí. Sí, exactamente. Ya, última pregunta. ¿Qué más necesitan saber? Usted pregunta, Auxi.
O si se va a revisar la guía mañana. No, bueno, para los que son del sábado, sí, digamos, pero los del jueves presentan el jueves, hermano. Ay, Mañana gracias. en el examen es ustedes, tu hoja de examen, un Padre Nuestro, lápiz y empiecen a dar el examen. Nada más. Ausi, pregúntenos usted, por favor, así sabremos qué más o menos va a entrar en el examen. Que ya les pregunté y las preguntas que hicieron son las más comunes, por así decirlo. Como les digo, métodos para obtener o método que se realizó para esta práctica, ya se los pregunté y han estado respondiendo, ¿ves? Pruebas que, por así decirlo, de identificación, también ya la han dicho. Prueba con qué identificamos lípidos. Muchas gracias, auxiliar. Sudán, Gracias, Sudán 3, Eso se sabe. con Pero Sudán lo que 3. sí necesito es que se sepan esos fundamentos. Pero si ustedes Y no la saben fracción. los fundamentos, sería en vano. Y la fracción de saponificación, nada más. y si nos pregunta, Ausi, ¿por qué da el color, digamos, si es